Les cuento que hoy, voy a esperar un minutito más, hola, hoy voy a hacer el live yo sola, me lo voy a aventar porque Susana tuvo una situación personal, entonces por motivos personales valoré si lo cancelábamos o no y la verdad es que yo prefiero compartir este espacio y más con ustedes que siempre están puestísimos para los lives. Y ya haremos después el podcast con este tema. El tema lo voy a tomar yo desde la mirada de coaching, como coach, y entonces pueden hacerme preguntas, compartirme perspectiva, situaciones. Si pueden compartir también el en vivo, está genial. Y voy a dar un minutito más. Siempre hay un retraso, hay un delay en la transmisión, entonces por eso espero. ¿Qué les llamó la atención del nombre, por ejemplo? Hubo dos preguntas interesantes que me hicieron llegar y sobre eso voy a hablar hoy. ¿Mm? Entonces, para aquellos que no me conocen, me voy presentando. Mi nombre es Carla Rodríguez, soy coach de vida, ejecutivo también, soy coach ejecutivo y terapeuta emocional. Y cada domingo comparto con ustedes este espacio para hablar sobre distintos temas de aquello que nos está aconteciendo y cómo lo estamos viviendo. Y hoy el tema es adicciones en el aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me puede compartir qué pensó, qué sintió cuando leyó este tema? Yo tengo una mirada y recuerden que un coach lo mejor que puede hacer es hacer preguntas. Eri, ¿quieres estar en vivo? Me enviaste una solicitud para estar en vivo, pero yo creo que es un error porque ya ha pasado. Hola Mare, perfecto, aquí estás. Bueno, pues voy a empezar. Hola Héctor, qué gusto. Voy a empezar con definir desde la etimología de varias pues significados de aquello que significa adicciones, hi, y aislamiento. Entonces, la mirada de adicciones, hoy clínicamente sabemos que desde la psicología o la psiquiatría es una enfermedad que se trata. Pero yo no me quiero ir hacia esa rama, una porque no soy experta en el tema, no soy doctora y como coach lo que hago es abrir posibilidades de miradas distintas, una nueva perspectiva, un mundo distinto para crear desde aquí. Aislamiento quiere decir retiro o separación, ¿sí? En este momento donde nosotros nos decimos aislados, estamos retirados o separados de personas, de cosas, del trabajo, de lugares, de contextos. Y las adicciones es algo de lo cual somos esclavos. Etimológicamente eso sí significa adicción, ¿sí? Desde la época de los romanos era alguien a quien se le pone como un esclavo de algo, un adicto, entonces lo tomaban. Y conozco otras herramientas, otras miradas. Por ejemplo, hay gente que dice que una adicción, desde la parte de constelaciones o la biodecodificación, es algo no dicho o hacia adicción a decir, ¿no? Hacia lo que quieras decir. Me voy a enfocar desde la mirada de coaching. Como coach he observado que podemos ser adictos a muchas cosas. Y en esa adicción a muchas cosas podemos crear codependencias y podemos crear hábitos emocionales. Y voy a llevar todo esto a aquello que estás aceptando o rechazando. Cuando pensamos en adicción, yo te quiero hacer una primera pregunta. ¿A qué eres adicto? Y ahí piensa que a qué eres adicto. Y hay gente que puede decir soy adicto a sustancias, ¿no? Cuando pensamos en adicciones podemos pensar en drogas, alcohol, a fumar, podemos ser adictos al cel, claro, al celular, ¿sí? Al cigarro.
Hay gente que es adicta al juego, ¿sí? Al gambling, literal. Hay gente que es adicta a robar, también es una adicción. A mentir, también es una adicción. Al sexo también es una adicción. Y ahora quiero que pienses o sientas a qué eres, mi amor, te amo, a qué eres adicto emocionalmente. ¿Cuáles son tus adicciones emocionales? ¿De qué eres esclavo emocionalmente? ¿Cuáles son las emociones en las cuales más te sientes esclavo? Y desde esa mirada voy a entrar a 3 puntos que quiero compartir contigo hoy. La mirada como coach, ¿sí? Que he percibido y he visto a lo largo de mi carrera profesional que somos adictos. Tenemos adicciones, nuestras adicciones. A enojarte, por ejemplo, adicto al enojo, hay adicción a la frustración, a la ira, al miedo, al temor, exactamente. Habemos gente adicta a muchas cosas. Hay personas que también se vuelven adictos a los malos comentarios de las personas, en lo cual se sienten menos. Claro, puede ser adicto incluso a ser víctima, víctima de las circunstancias, víctima de la realidad, y por eso hablamos tanto en coaching de tomar un lugar de responsabilidad donde te apropias de tu poder. Aquellas personas que, adictos a la ansiedad, claro, aquellas personas que buscan, por ejemplo, no se trata de qué es correcto o incorrecto, siempre se los comento, no hay bueno ni malo. No es ver qué perspectiva está buena o qué perspectiva está incorrecta. Hay gente adicta a la crítica, por ejemplo. Hay gente adicta a estar criticando, criticando, criticando en lugar de estar construyendo. Hay gente adicta a la irritabilidad, ¿sí? Hay gente adicta a la inseguridad, a la perfección. Claro, hemos conversado en otros lives sobre eso. Y por eso esta mirada la quiero tan sutil, desde dónde parten nuestras adicciones. Y de ahí tomar conciencia de nuestras adicciones para poder hacer una transformación. Yo como coach me gusta compartir contigo que la mirada no nada más es hacia el cambio, sino a la forma en la que puedas evolucionar y transformar aquellos patrones que todos tenemos. Una adicción, ¿de dónde surge? Cuando piensas en alguien adicto a, el caso más común es una persona adicta a las drogas o a las sustancias. Entonces esa persona se convierte en una esclava de las sustancias y hablamos de que es una persona carente de algo, hay un vacío, hay un hueco que está buscando rellenar, tapar, ¿sí? A los postres, a los carbohidratos, claro, esa es otra adicción. Y entonces las personas tendemos a tomar esas adicciones o esos vacíos, quererlos llenar por algo adicional. Recordemos nuestras conversaciones en los lives que hablábamos de los hábitos. Si te vas de paso a paso, vas a llegar a qué estoy buscando llenar y tapar. Actualmente en esta separación, ¿sí? En este aislamiento, se han despertado muchísima violencia, ¿sí? La gente estaba y de ahí surgió mi inquietud por el tema también, de que conversando con Susana para poder hablar de esto era de la ONU, ¿no? Que la ONU tiene estudios hoy donde se está previendo y ya se están haciendo los estudios de la violencia intrafamiliar que ha elevado muchísimo, ha aumentado muchísimo la violencia psicológica y física intrafamiliar y de género. Y entonces, desde esta mirada del coaching, que como a mí me gusta y como yo coach me pongo en el espacio, ¿de dónde vendría tanta violencia? ¿Sí? Y regresamos a aquello que la persona está buscando en su interior, que está creando en sustitución hacia el exterior. Y entonces, pensemos en alguien que está viviendo demasiado temor, demasiada tensión, sobre la incertidumbre, sobre la carencia, sobre la falta de... Y entonces se empiezan a despertar sus patrones de conducta emocionales.
Y ahí las personas están reaccionando y estamos reaccionando de formas distintas, ¿sí? Hay gente que se está aislando demasiado en ese retiro, en esa separación del mundo y está aventurándose a pasarse horas en la computadora y ahí está desahogando. No voy a hacer tanto para acá porque me estoy alejando. Ahí está. Entonces, esa persona está huyendo de la realidad. Formas de huir de la realidad son diversas. Entonces, lo primero que quisiera invitarte a ver es de qué estás buscando huir, de qué realidad estás buscando huir cuando tomas una adicción, cuando te conviertes en esclavo de algo. Puede ser personas, cosas o emociones. El segundo punto que me gustaría invitarte o proponerte a ver es desde esta toma de conciencia de las adicciones, que pudieras observar que algunas se pagan con la muerte y otras se pagan con las relaciones. Las adicciones siempre tienen una consecuencia de pago, ¿sí? Por eso los esclavos, y nos vamos a la época de los romanos, se pagaba con el adicto, se le llamaba adicto y con eso te convertías en un esclavo de. Y entonces esta relación donde siempre estoy pagando algo, ¿sí? Piénsenlo desde el lugar donde un drogadicto, su familia la está pagando. Piensen en aquellas personas que tienden a la crítica, a la frustración, los adictos a la ansiedad, como bien nos mencionan. Hay siempre un pago y ese pago por supuesto que tiene un peso y va a doler, va a pesarle a la familia. Y entonces, con todo este mar de información que estamos teniendo, estamos alimentando esos huecos y esos vacíos. Ya no se trata ahorita de cómo estamos respondiendo frente al aislamiento. Yo creo que eso, si se han dado cuenta, es como este camino, después del tiempo que ya llevamos, ya la gente está incluso diciendo, ya no hay de otra, ¿no? Ya no está esta crisis, ¿no? De la incertidumbre, sigue habiéndola, por supuesto, pero ya no se está viviendo, no sé si lo puedan ustedes también observar, como ya no está este de, solo no sabemos qué va a pasar. Y ahí estamos creando y co-creando nuestra realidad. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? A ver si me pueden ir haciendo comentarios de cómo vamos para saber si están comprendiendo el tema de estos huecos y estos vacíos a llenar. Porque las adicciones siempre es una búsqueda de algo que me está faltando y lo estoy buscando en el exterior, como me pusieron celular, postres, perfección, ansiedad, el enojo. Y entonces que puedas tomar conciencia de cómo esto se construye en algo que yo voy a pagar. O la gente que está a mi alrededor lo va a pagar. ¿Cómo vamos hasta aquí? Cuéntenme. Voy a esperar por el delay que siempre hay. A ver si alguien tiene una respuesta. Porque fíjense, también otra de las cosas que estuve reflexionando es, hay personas que desde la angustia, desde la sensación de aislamiento, desde la separación, hay una sensación de incomprensión. Sí, entiendo. Buenísimo, muy bien. Entonces vamos bien. Entonces, desde esta falta de incomprensión, esto tiene un impacto en tu vida y en tu percepción. Y este impacto siempre va a tender a ir con tu valía. Muchas veces se paga con la salud, claro. Y entonces aquellas personas que ponen en riesgo su salud, en el fondo hay una autoagresión. En las adicciones somos agresivos con nosotros mismos. Y esa es la mirada que me gustaría que tomaras de hoy. Que al ser esclavo de algo, al saberte esclavo, adicto a algo, puedes ser incluso adicto a la tristeza, ¿eh? Adicto a la victimez, adicto a, por ejemplo, hay gente que dice, es que tú no entiendes mi situación. Cuando todos estamos viviendo la situación muy parecida, no puedo decir igual, pero todos estamos bajo el mismo, bajo el mismo contexto, ¿sí? Pero desde el aislamiento hay una separación. Y entonces alguien que vive la separación se siente completamente abandonado, incomprendido, huérfano, solo. Y entonces su construcción, su vida, ¿sí? Va a buscar distintas fugas de esa energía. Y entonces va a tender a huir, como lo hemos visto en otros lives, ¿sí? Va a tender a huir desde tu parte más primitiva
o atacar. Y eso se está viviendo en las relaciones. La gente no estábamos acostumbrados a vivir tantas horas o tanto espacio, tanto territorio con los nuestros. Y entonces de ahí dije, lo que está pasando es justo eso con la violencia, ¿sí? Que están saliendo los patrones emocionales de las personas desde un lugar de la inconsciencia, ¿sí? Porque hay gente que estas conversaciones es muy difícil para alguien que pueda ahorita, ¿no? Hay niveles, ahí estaba leyendo en la mañana, que hay niveles de conciencia y hay 4 niveles. Eh, Mira, qué buena pregunta, Karen, ahorita la respondo. Entonces, desde esos 4 niveles, cada persona vamos trascendiendo, evolucionando y empezamos por comprender en mi vida, ¿no? Para mí el primer paso desde la conciencia es, ok, o elijo ser víctima de mis circunstancias y de mi vida y de mi negocio y de todo, ¿no? Soy víctima del mundo, o comienzo a tomar un lugar de poder y transformación. Y entonces ahí siempre te va a regresar a la mirada de la autovalía. Por ejemplo, ¿cómo saber si una persona que es muy reservada sufre algún tipo de adicción? Me lleva a pensar a la gente tímida. La gente tímida está completamente resguardada, ¿sí? Y puede que haya habido, puede ser su esencia, ¿sí? No todas las personas necesitan ser extrovertidas y con la chispa y la risa, ¿no? Como esas personas. Hablaré sobre un tema que me gusta mucho, tipologías humanas. Yo invité a una persona experta en el tema y haz de cuenta que ahí la persona no necesariamente, hay una tipología que profundiza en su energía hacia afuera. Y hay otras energías, otro tipo de personalidad que encuentra su propia energía en la reserva. Entonces yo te diría que no necesariamente hay un tipo de adicción en la parte reservada. Si lo construye en algo que le empiece a generar patrones, como por ejemplo estar hermético, ¿sí? Y esa búsqueda constante, porque la persona hermética, la persona reservada, está generando un pago con la gente. Se está alejando del mundo y con eso lo está pagando. Así como una droga o un alcohol nos lleva a pagar con nuestra salud y como yo les dije, hay adicciones que se pagan con la muerte, habría que revisar si esa persona muy reservada está sufriendo. Porque si lo que veo y que vivo y el mundo que estoy creando hacia afuera. Si las personas, por ejemplo, la observan y dicen, híjole, es que siempre está en su rollo y tal, y vas con la persona, te tratas de acercar y ella lo toma como un ataque, como un impacto invasivo, entonces ahí podríamos hablar de que está siendo codependiente a algo. La codependencia es una adicción. No sé si pude con claridad responder tu pregunta, Karen. Házmelo saber, ¿sí? Porque es una muy buena pregunta. No todas las personas reservadas tienen un trauma o no, simplemente es personalidad y les funciona para otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en alguien que se dedica completamente al ámbito de los programadores, ¿no? Que tienden a ser más reservados y están en su mundo. Y ahí encuentran su realidad. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, ¿dónde me quedé? Sí. En esta mirada sobre el impacto que puede tener en tu autovaloración, ¿sí? Una adicción, con gusto, una adicción tiende a generarte un patrón, ¿sí? De necesidad, de necesidad. Y cuando hablo yo desde la mirada de coaching, como coach, estas adicciones tienen un impacto directamente en la calidad de tu vida, en el bienestar de tu vida. Y entonces pensemos hoy en día esto que les mencionaba sobre la violencia intrafamiliar, sobre la violencia de género. En México ha aumentado hasta en un 7.2% la violencia intrafamiliar. Y entonces me hace pensar, incluso en propias vivencias, ¿no? En donde estoy en un contexto con personas que de repente, ¡ram! ¿Qué pasó? ¿En qué momento fue esto? ¿Sí? En el trabajo, en la familia, en los amigos. Hoy lo estamos viendo en casa. Entonces, cuando empiezas a revisar a qué estás siendo adicto, entonces podrás ver y hacerte la pregunta, ¿quién está pagando esta adicción mía? Como el adicto a las drogas, ¿quién la paga realmente? Principalmente él, pero también la familia. Y entonces desde ese lugar mi invitación es
voltear a ver el mundo, salirte de tu propia adicción interna, ¿no? La parte emocional, la parte de el celular. Mírate hacia el mundo, o sea, gira tu mirada hacia el mundo y cómo podría mejorar tu vida, la calidad de tu vida, desde un lugar de, ok, mi propuesta de valor es hoy. Para las personas que nos reconocemos con cierta adicción, que estoy segura que somos todos, tenemos adicciones, ¿cuál es esa adicción? ¿A qué estoy tendiendo a ser esclavo o esclava de? El segundo paso es, ¿quién le está pagando? Con esta adicción, ¿quién lo está pagando? Y la tercera propuesta, porque ahí vienen hijos, esposo, no sé, mi abuelita o con quien vivo. Y la tercera, ¿sí? La tercera propuesta es, ok, aquellas personas que estamos observando al adicto es desde una mirada de rechazo, de juicio, de crítica, o empiezo a construir una mirada de compasión, de acercamiento, ese approach hacia el otro, estoy aquí para ti, porque voy a irme al ejemplo de los drogadictos, alcohólicos, desde lo que vemos como lo adicto. Esas personas en el fondo están sufriendo y se sienten solos. Y entonces, hoy estando en cuatro paredes, las personas estamos viviendo adicciones. Y cuando alguien de tono te está mostrando su adicción, ¿qué es lo mejor que podrías hacer para el otro? ¿Rechazarlo, criticarlo, enjuiciarlo o acercarte y decirle, hey, estoy aquí para ti? Desde una mirada compasiva y comprensiva. No vas a salvarle la vida, no vas a ser el salvador de esa persona, pero lo que sí es que vas a poderte acercar. Y ese aislamiento, esa adicción en aislamiento, probablemente pueda tener una transformación en el momento en que tú te acerques al otro para decirle, estoy aquí. Cuando he trabajado en contextos con gente de adicciones, yo estuve en Alcohólicos Anónimos, no por realmente por drogas, sino por una búsqueda espiritual, y entonces me permitió y me dio mucha visión sobre aquello que pasa en esos contextos donde la gente es adicto al sexo, a las drogas, a los neuróticos, a sexo, drogas, al alcohol, ¿sí? Y entonces vas, te presentas, pero en el fondo la persona lo que está viviendo es aislamiento, separación, donde tal vez lo que faltaba era comunicación, ¿sí? Un alcohólico, la mayoría habla de que lo que necesitaba era comunicar algo, ir hacia, por eso les dije al principio, adicción, ir hacia lo dicho, ¿sí? O algo que está faltándome. No sé, esa es otra mirada, es otra perspectiva. Etimológicamente sabemos que es una esclavitud, me convierto en un esclavo de. Y entonces hay gente que tiene, por ejemplo, carencias, o sea, una falta de esa energía, y hay gente que la traduce en una fuga de esa energía. Y entonces, una persona que vive sobreprotección, pareciera que lo tuvo todo. En esa sobreprotección también va a generar una adicción en la persona. Como siempre les digo, nada es perfecto, pareciera que o uno u otro, ¿sí? Y el primer paso es poder aceptar en dónde estoy hoy, cuál es mi adicción, a qué estoy siendo adicto. El segundo paso, al haberlo observado, aceptarlo, no juzgarte ni criticarte y comenzar a tomar conciencia de eso para lograr transformarlo. Y desde ese aislamiento convertirlo en un acercamiento con una mirada compasiva y comprensiva de mí y para el otro. Alguien que pueda decirme una opinión, un comentario. ¿Qué piensan respecto al tema? Déjenme quitar esto, que no lo quité. Si no, por mí es todo por hoy. Bueno, creo que todos están claros. Dice, sí, muchas gracias. Ok, bien, buenísimo. Ya vi, acabaste de entrar, sí, Tati.
La propuesta hoy es de adicciones, adicciones en el aislamiento. Hay personas que también utilizan adicciones para ocultar sus problemas. Así es. Todo esto, y con esto tal vez te puedas alinear en el live, de ahí en fuera muy claro, buenísima. Es como una persona que está viviendo este aislamiento, todos estamos viendo esta separación. Y en esta separación, como las cosas, sí es un tema interesante y muy extenso. Hoy específicamente quise hablar de eso. ¿Cuáles son tus adicciones? Adicciones nuestras. ¿Y están pagando? Y desde esa toma de conciencia, cómo transformar